Para la realización de los aros timón necesitamos los siguientes materiales: 7,5 centímetros de alambre redondo de 0,9, 5 centímetros de media caña de 2 milímetros, 5 centímetros de alambre de 1,8 para bolitas y nudos, 2 argollas de 1 centímetro de diámetro, 2 discos para la realización de los pines integrados y la soldadura. Con estos materiales vamos a construir nuestros aros timón. En primer lugar vamos a construir la estructura de los aritos timón, que es esta, y luego vamos a construir la estructura del pin integrado. Para identificar los materiales tenemos a la vista estas dos argollas, tenemos la media caña que nos va a servir para el eje de los aros, dividiéndolo en dos partes. Tenemos un trozo también de media caña o de fleje que vamos a ocupar para hacer las bolitas y para hacer estos nudos, y tenemos el alambre de 0,9 que nos permitirá, en principio, pensando en la estructura, hacer la argollita. Luego ocuparemos este alambre de 0,9, lo ocuparemos en la parte del pin integrado. Entonces vamos a partir haciendo la primera tarea. Entonces la primera tarea que abordaremos será cerrar las argollitas, que queden bien cerradas, y luego justo donde está el corte, es decir, la unión de las puntas, vamos a limar para generar una superficie plana. Vamos a hacer ese trabajo con las dos argollas. Vamos a buscar donde esté el corte y ahí vamos a limar, generando una superficie plana. Luego el fleje que he cortado en dos trozos de 2,5, recuerden que el fleje era de la media caña, era de 5 centímetros. Finalmente tengo cortado también, corté 6 trocitos de medio centímetro para la realización de las bolitas. Y por último tenemos aquí estas como gotitas, ¿cierto? Que es más fácil trabajar, por eso yo se las puse acá. Si quieren hacer argollitas también puede ser, argollitas muy pequeñas tienen que ser, pero la gotita se hace de manera muy fácil, directamente con el alambre. Hacemos con un alicate de punta, bien en la punta, hacemos eso y después cortamos. Y ahí tenemos una especie de gota que nos sirve de la misma manera que la argollita. Si es necesario limar la punta, limar las dos puntas que quedaron para que tenga un mayor agarre la soldadura. Entonces una vez que lo tengamos limado, allá podemos arrimarla y soldarla directamente ahí. Tenemos a cierta distancia ubicados los trocitos que cortamos de medio centímetro, y ahora con el soplete vamos a aplicarle calor para hacer las bolitas. Bien, tenemos todas las bolitas terminadas. Recuerden que las bolitas siempre quedan un poco planas abajo, entonces vamos a tratar de mantener esa posición y vamos a empezar a incorporarlas o soldarlas a las argollas. Recuerden que la parte que limamos tiene que quedar siempre hacia arriba, ese va a ser nuestra referencia, nuestro eje, y las bolitas, 3 por cada argollita, las vamos a ubicar en esa posición, así. Recuerden dejar siempre, insisto, la limadura arriba, porque
después viene el palito que hay que soldar. Entonces ubicamos bien distribuidas las bolitas de esa manera en las dos argollas. Dejamos la parte limada hacia arriba, no se olviden de ese pequeño detalle que es súper importante, y ponemos las bolitas ordenadamente en la superficie o en el perímetro de la argolla, y ahí estaríamos listos para soldar las bolitas a la argolla. En esta oportunidad soldaré directamente con la varita, cortando una tira muy delgadita, de manera que no nos quede demasiada soldadura en la unión de la bolita a la argolla. Regulamos la llama, no mucha llama, untamos en fundente y vamos a aplicar la soldadura. Por el costado le voy a aplicar la soldadura. Si se llega a mover la bolita, después vamos a tener tiempo de acomodarla, de ubicarla en su sitio. Ahí tenemos una lista. Voy a repasar esta que no sé si está muy bien soldada. Ahora sí. Ahí está. Bien, ahí tengo una argollita lista. Voy a la otra. Voy a dar un poquito más de potencia. Yo les recomiendo que nos demos los tiempos suficientes para ir generando el proceso de construcción de los aritos. En este caso yo me voy a dar un tiempito y voy a poner estas argollas con las bolitas, las voy a poner en el blanqueador de manera que se limpien, les quite algo del fundente, que si no las bolitas se van a volver a mover. Entonces las voy a echar al blanqueador y voy a continuar con la segunda parte, que es soldar estas gotitas, ¿cierto?, a el vástago, al eje de los aritos. Mientras se blanquean las argollas, yo voy a aprovechar de soldar estas gotitas que vienen a reemplazar a la argolla. Recuerden siempre limar el extremo que va a ir soldado al vástago o al eje, para que tenga un buen agarre la soldadura. Se puede hacer con la varita o se puede hacer con un trocito también de soldadura. Se puede poner incluso en la parte de abajo, compartiendo la soldadura, la punta del eje con la argollita o la gotita. Entonces vamos a soldar y vamos a ir adelantando trabajo. Con fundente la varita. Bien, ahí tenemos las argollitas soldadas en la punta. Alternativamente, ustedes pueden incluir, además de la argollita que ya hemos soldado, una especie de disquito para ocultar la unión del eje con la argollita.
Bueno, hice dos bolitas con un pedacito de 8 milímetros del alambre de 0,9. Hice dos bolitas para hacerle la terminación en la parte superior, en la unión de la argolla con el eje del arito. Ahí tengo los dos disquitos que irían instalados, que quedarían instalados entre el eje y la argolla, de esta manera. Ahí tenemos soldados los dos disquitos y vamos a blanquear nuevamente. Mientras las dos piezas se blanquean, vamos a trabajar el pin integrado. Tengo un tutorial incluido ahí en el canal de YouTube que lo pueden revisar, pero en la práctica es muy sencillo, así que se los voy a explicar. El pin integrado consiste básicamente en que el palito, es decir, el vástago o el pin, está unido con la argolla. Eso permite que la estructura sea suficientemente firme, que la argollita no se va a desoldar, lo mismo el palito, ¿no? Y es muy seguro. Entonces, para hacer el pin necesitamos los dos discos que van incluidos y necesitamos 2,5 centímetros. Aquí hay 2,5 centímetros. Necesitamos hacer esta pieza, que es una especie de L. Fíjense en algunos detalles importantes. En primer lugar, la unión siempre va a quedar hacia atrás, hacia la punta, va a quedar en la posición de la punta del pin, del palito. ¿Ya? Eso es muy importante. Y el quiebre debe hacerse calculando el centro del disco. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a procurar un alicate redondo. Vamos a hacerlo bien en la punta y vamos a hacer en principio una argollita. Vamos a hacer una argollita. Vamos a hacer el quiebre hacia atrás de la argollita para que nos quede el eje en el centro de la argollita. De esa forma. Y con un alicate plano vamos a considerar más o menos si mide 5 o 7 milímetros, más o menos tendrían que ser 3 o 4 milímetros del quiebre. De esta manera, siempre dejando el cierre de la argollita hacia atrás. Entonces ahí en la práctica tenemos los dos elementos que necesitamos: el disco y el pin ya doblado y con su respectiva argolla. Entonces ahora lo que vamos a hacer es soldarlo, y para soldarlo necesitamos un trocito de soldadura que vamos a depositar en la parte de atrás del disco. Vamos a poner un poquito fundente. Con cualquier elemento le podemos poner fundente. Voy a hacer un ejercicio aquí. Ponemos fundente, y el trocito de soldadura. Fundente y el trocito de soldadura, y vamos a fundir la soldadura sobre el disco. Bien, ahí tenemos entonces soldado el pin, y eso lo tenemos que hacer con los dos discos. Después de blanquear las piezas, tanto el eje como la argolla, vamos a unirlas. Recuerden que previamente limamos y dejamos plana la superficie, una superficie de la argolla y también del vástago. Ahora puse fundente y voy a agregar
trocitos de soldadura arriba. Nos preocupamos que quede bien derecho, si no corregimos, bien importante. Y vamos a aplicar entonces llama, fuego. Siempre que uno pone fundente abajo, recuerden que el fundente es líquido y al recibir el fuego ebulle, entonces mueve la soldadura. Es importante estar siempre atento para poder corregir la posición del trocito de soldadura. Bien, entonces tenemos las dos piezas soldadas. Como ustedes pueden ver, se va armando nuestro aro timón. Para concluir la estructura de los aros timón, tenemos que agregar algún tipo de trabajo en la parte superior de la argolla, en la unión específicamente entre el eje y la argollita. Y para eso podemos hacer una media argolla o podemos repetir la estructura que hicimos aquí arriba, es decir, una bolita martillada y soldársela integrada a la estructura, ocultando la unión entre la argolla y el eje. Entonces, para hacer un nudito, que es entre comillas, digamos, que es como una argolla cruzada, vamos a, con los 2 centímetros que nos sobraron del material donde hicimos las bolitas, ¿cierto?, que cortamos para hacer la bolita, vamos a hacer una especie de U. Vamos a cortar y vamos a soldar inmediatamente arriba de la argolla, pegada a la argolla. Entonces hacemos lo mismo, cortamos y también para el otro lado, y ahí nos queda una terminación más adecuada, le da más fuerza a la estructura también, y nos quedaría entonces soldar esa parte. Instalé las semiargollas y agregué un poquito de fundente. Vamos a ver si con la misma soldadura que unimos tanto la argolla como el eje nos sirve como para dejar instalada ahí la semiargolla. Muy bien, pegaron perfecto. Entonces ya tendríamos terminada la estructura del arito. Siempre es necesario, por el lado de atrás del arito, apretar con un alicate y cerrar bien las argollitas, y limar, por supuesto, si llega a sobrar alguna punta. Y con eso, blanqueando, vamos a hacer la última parte del aro timón. Mientras se blanquea el resto del trabajo, vamos a hacer 2 operaciones con los pines integrados. En primer lugar, vamos a endurecer la argollita, y para eso vamos a poner en el fondo del alicate y vamos a apretar. Eso va a hacer que se deforme, se apriete, quede más plana, y eso le va a dar mayor dureza. Y lo otro es endurecer el palito, o sea el vástago, dándole 4 vueltas o 5, si ustedes quieren, 5 vueltas. Enderezamos, dimensionamos, que es importante porque está muy largo, es decir, cortamos aproximadamente por ahí, limamos las puntas para que no quede de rebarba, y ya tenemos el pin integrado listo para anexarlo al resto del arito. Vamos a hacer lo mismo con esta, la argollita, apretarla, y el vástago girarlo, siempre tomado de la punta. Eso
eso es muy importante, y unas 4-5 vueltas, con eso es suficiente. También lo dimensionamos, limpiamos la punta y ya tenemos la parte superior de nuestros aros, o sea el pin integrado, ya lo tenemos terminado. Bien, voy a proceder a ajustar un poquito más, que se cierre más la argollita, limar esa parte, dejarla a nivel con el resto. Bien, hacemos lo mismo con la otra. Nivelamos. Aplanamos un poquito. Estamos listos entonces para unir las dos piezas, es decir, el pin integrado. Abrimos la argollita hacia el costado, insertamos el arito, la estructura y cerramos. Y tenemos el primer arito listo, segundo, abrimos hacia el costado, insertamos la estructura y cerramos. Y ahí tenemos los aritos, que falta aún el pulido final.